Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, una semana más con todos vosotros para seguir revelándonos los misterios que nos han permanecido o que nos han tenido ocultos durante milenios. Antes de empezar, hoy voy a contestar algunas de las preguntas que me habéis hecho y que además son muy interesantes porque una de ellas es ¿cómo podemos conservar nuestra salud emocional? ¿Cómo podemos revertir de alguna manera estas enfermedades que nos producen todos esos traumas y estas vicisitudes que pasamos cada día a lo largo de nuestra vida? Bueno, pues hablando de este tema, yo voy a haceros una pregunta. Nos dieron un vehículo perfecto. La fuente nos dio un vehículo perfecto. Sin embargo, es el mayor desconocido que tenemos para cada uno de nosotros, es decir, nuestro propio cuerpo. Es algo como que tratáramos a algo que estuviera fuera de nosotros, algo ajeno a nosotros. Imaginaros una familia en la cual conviven todos juntos en la misma casa, pero no existe ningún tipo de comunicación entre ellos. Uno entra, otro sale, uno va, otro viene, pero nadie sabe exactamente qué le pasa al otro, cómo se siente al otro o qué problemas tiene el otro. Se sientan a comer juntos, algunos duermen incluso en la misma habitación, otros en la misma cama, pero al final no se conocen. Esta es exactamente la relación que nosotros tenemos con nuestro cuerpo. Imaginaros en esa familia que si hay un niño que sí ve lo que está ocurriendo en su casa, se da cuenta de lo que pasa en el entorno, de la poca comunicación que tienen entre ellos. Y ese niño, pues, trata de hacer todo lo mejor posible, procura sacar buenas notas, procura portarse bien, procura hacer todo lo que es más o menos correcto para tener a los padres contentos. Sin embargo, nadie se percata de eso. Llega el día en que el niño recoge las notas, son excelentes, y viene a casa la mar de contento para enseñársela a los papás y decirle, mira qué buenas notas he sacado, ¿no? Los padres ni la miran, ni les dan importancia, ni le prestan la suficiente atención al esfuerzo que ha realizado ese niño para sacar buenas notas. ¿Cómo creéis que se puede sentir ese niño? Lógicamente, desmotivado. Se le quitan las ganas de seguir trabajando y va perdiendo poco a poco la ilusión de pensar que nadie valora su trabajo. Pues exactamente ese sentimiento, esto es lo que nos pasa muchas veces a las mamás o a los papás, que hay algunos papás que también lo hacen, que llevan la casa y están intentando todo el día mantenerla en orden, mantenerla limpia y procurar que esté lo más ordenada posible y lo mejor posible. Y conforme van llegando los miembros de la familia, uno deja el bolso aquí, otro la cartera, otro las zapatillas, otro descoloca su habitación y las mamás nos sentimos que decir, bueno, ¿y para qué me quiero yo esforzar tanto si nadie está valorando mi trabajo? Nunca nos ponemos en la piel del otro para saber cómo se puede sentir. Hay un dicho que dice, hasta que no ande 10 kilómetros con mis zapatos, no sabrás lo que me apretan. O sea, tenemos que ponernos siempre en el lugar del otro para saber cómo se siente. Bueno, pues eso es exactamente el sentimiento que tiene nuestro cuerpo con nosotros. Fijaros que sostiene nuestro peso, que es mucho.
sostiene nuestros pensamientos negativos, que tampoco son pocos, sostiene nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras dificultades. ¿Y cuántos al cabo del día le decimos gracias? ¿Nos abrazamos a nosotros mismos y se lo agradecemos? Pocos. Lo que no pensamos nunca es que si nuestro cuerpo es inteligente, nuestras células también. Ellas también nos escuchan. Escuchan esos pensamientos negativos que sufren con nuestros problemas. Pero cuando enfermamos por estas causas, solo se nos ocurre pues ir al médico y cargarlo de medicinas que en un momento determinado nos pueden ayudar, pero que en ningún momento va a sanar la raíz del problema. Incluso muchas veces es perjudicial, porque si tú no vas al fondo de la cuestión, ya te puedas tomar una farmacia entera que en absoluto notarás mejoría. Te calmará, pero no te sanará nunca. Tenemos que sanar nuestra relación con nuestro cuerpo físico. Pensar que forma parte de nosotros, vive con nosotros durante todos los años que permanecemos en este plano. Es nuestro auténtico, nuestro otro yo aquí en la Tierra, el yo físico. Tenemos el yo espiritual, el yo mental, pero el yo físico que tenemos es nuestro cuerpo. Y también necesita que nosotros lo motivemos para que él siga trabajando. Hoy, precisamente en este vídeo, os voy a dar unas pequeñas indicaciones sobre cómo tenemos que hablarle a nuestras células. Cómo, igual que ese niño que os comentaba anteriormente, necesita que sus padres en ese momento lo abracen y le digan enhorabuena, qué bien lo has hecho, qué éxito has tenido con tu trabajo y qué orgulloso estamos de ti. Entonces, a veces compensamos de una manera distinta, les compramos cosas, pero no se trata de compensar. El sentimiento no se puede comprar, ni con un juguete, ni con un regalo, ni con una promesa de que le vas a llevar a ningún sitio. Si él cada día en esa casa ve frialdad, distanciamiento y ignorancia por cada cosa que él hace o remite. Entonces, es importante que nos planteemos exactamente esto. Nuestra relación con nuestras células es súper importante, porque solo nos quejamos, ¡ay, me duele aquí, me duele allá! Pero nunca decimos, a ver, voy al médico y le digo, me duele aquí, mándame esa medicina. Pero nunca nos paramos a pensar, ¿qué ha ocurrido últimamente en mi vida? ¿Qué disgusto he tenido? ¿Qué trauma? ¿Qué problema me puede haber causado que de alguna manera mis órganos se desequilibren y enfermen? Porque todas las enfermedades, lo digan quien lo digan, lo discuta quien lo discuta, vienen causadas por problemas emocionales, que es en realidad los que nos dice si tenemos un buen día o un mal día, según cómo te sientas, según si hayas sido feliz o te hayas sentido más o menos desgraciado. Entonces, vamos a pensar en la realidad y no en los cuentos que nos dicen cada día y que nosotros, pues, ignorantemente nos los comemos. Con esta misma sensibilidad que nosotros tenemos para afrontar un problema, pues tenemos que tener para solucionarlo, que para eso estamos y para eso os ayudamos y hacemos estos vídeos y para esto os ponemos simplemente en conocimiento de lo que hasta ahora, por desgracia, nadie nos contó o nadie nos dijo. Repito, todas nuestras enfermedades son causadas por problemas emocionales. Y ahora vamos a empezar a saber cómo tenemos que hablar con nuestro cuerpo. Sabéis que el decreto
es una palabra, es algo muy fuerte porque cuando yo decreto algo es como si diera una orden al universo de que eso sí o sí se tiene que realizar, se tiene que cumplir. Entonces, vamos a decir, el cuerpo físico ya lo comenté en otro vídeo que se llama nuestro niño interior, ¿vale? Entonces, pero ahora vamos a hablar con nuestras células, que es la que genera que nuestros órganos estén en perfecta salud. Y le decimos, queridas células mías, os amo. Primero expresaremos el amor que le sentimos y os agradezco ese servicio diario que me dais cada día a mi cuerpo físico. Por eso, pensando en él, decreto salud para mi cuerpo, decreto claridad para mi mente y decreto paz para mi espíritu. Y termino diciendo, gracias, gracias, gracias por el servicio que me dais cada día. Es algo cortito, pero os aseguro que vuestro cuerpo empezará a responder, empezará a equilibrarse, a sentirse que es importante en vuestra vida y que agradecéis lo que agradecemos todos, yo también hablo, de lo que hace por nosotros y también como ese niño lo felicitamos, le damos la enhorabuena y lo motivamos a que siga luchando por nosotros. Y os aseguro que vuestra salud cambiará. También cambia la forma como envejecemos, que no se note tanto, nos sentimos jóvenes, nos sentimos pletóricos, nos sentimos mucho mejor porque estamos en plena armonía, nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, que en definitiva es lo que nos sostiene aquí. Y vamos al tema de hoy, que es súper importante. A lo largo de nuestra vida nos han contado unos relatos bíblicos que lógicamente correspondían siempre a lo que el demiurgo y los arcontes, ayudados por las religiones y los poderes gubernamentales, necesitaban para tenernos a nosotros controlados y manipulados. Pero, ¿y si descubrimos que lo que nos han dicho es todo lo contrario de lo que realmente es la verdad? Por eso empiezo con una pregunta. ¿Fue realmente Eva la primera mujer que hubo en la tierra? ¿Fue Eva la primera esposa de Adán? ¿Y si eso tampoco fuera la verdad? En las sombras del pasado y ocultos por siglos y siglos de tabú, existe una figura que desafía todo lo que nosotros creíamos saber sobre los orígenes de la humanidad y su nombre. El nombre de esta figura es Lilith. La historia nos ha contado que Adán y Eva fueron los primeros humanos unidos en el paraíso que el hombre que la fuente creó, la fuente no, el demiurgo creó, hasta que el pecado los separó, que ya hablaremos también cuál es el tipo de pecado que en realidad los separó. Pero, ¿y si la verdad es mucho más antigua y oscura de lo que las páginas de la historia nos admiten? Lilith estaba mencionada en antiguos textos y mitos, y emerge en la historia como una figura enigmática y poderosa, borrada deliberadamente de las narrativas convencionales.
fue Lilith la primera mujer del Edén, antes incluso que Eva. Este relato, aunque a muchos os parezca increíble, desafía, por supuesto, la versión tradicional de la creación y nos invita simplemente a explorar los temas desde una perspectiva muy distinta en la lucha contra los controladores y los dominantes. Pero ¿cuál es la historia de Lilith? Está ocultada durante milenios. ¿Y qué podría cambiar lo que creía saber sobre los orígenes de nuestro mundo? Lilith es una figura envuelta en el misterio. Aunque su nombre no es muy común en la escritura, sí está presente en otras historias y en otras leyendas. Los primeros rastros de Lilith se encuentran en el alfabeto de Bérchida. Eso es un texto judío medieval al que la mencionan como la primera esposa de Adán. Creada al mismo tiempo y de la misma tierra que él. Este relato sugiere que Lilith fue la original compañera de Adán en el paraíso, en el Edén, y estaba destinada a ser igual que él, nunca subordinada. O sea, tendría el mismo estatus que tendría que tener Adán. Según la leyenda, las leyendas originales lo que nos cuentan, el conflicto entre ellos surgió cuando Lilith se negó a someterse a Adán. O sea, imaginaros de dónde viene ya la primera rebelión de la mujer contra el mandato masculino. Lilith argumentó que ambos habían sido creados de la misma forma y por lo tanto tenían que tener el mismo estatus, tenían que ser iguales, cosa que Adán ya se resistió y dijo que nanay. Su negativa a sentirse igual a Eva o aceptar una posición igualitaria a ella, pues llevó a Lilith a abandonar el paraíso, a abandonar el Edén voluntariamente. Ahí no la echó nadie, se marchó ella. Y después de abandonar el paraíso, a partir de ahí, Lilith fue demonizada en muchas culturas. Se le atribuyeron poderes oscuros y se le relacionó con las brujas, que siempre, acordaros que durante tantos y tantos milenios nos han dicho que cuidado con las brujas, que cuidado con esta maldad. Hay brujas buenas y brujas malas, igual que nosotros somos buenos y somos malos, pero en realidad las brujas eran las que conocían las medicinas, las que conocían las hierbas, las que conocían las pócimas para poder sanar. Eran los sanadores de la época cuando todavía no había médicos. Eran las sanadoras, la gente acudaba ahí. Bueno, pues como no interesaba a las religiones ni a los políticos una mujer prepotente que se rebelara ya desde tiempos inmemoriales contra el sistema, pues se la demonizó. Y se la vinculó con la figura de la serpiente que engañó a Eva, que ya hablaremos en el próximo vídeo de esa serpiente que tan maligna nos han dicho que era. Se la asoció también con la noche, con las cosas ocultas, con la traición y con la ruina. Cosas que fueron mentiras, pero desde entonces se le condenó
a Lilith a ser este tipo de personaje que se ha mantenido a lo largo de la historia de todos los siglos. Y no solo en los textos judíos, sino también en los babilónicos y en los sumerios. Imaginaros hasta dónde puede llegar el poder de estos gobernantes o religiones que quieren mantenerse por encima de todo para controlarnos y mantenernos en la ignorancia. La transformación de Lilith de una figura de poder a una figura demonizada se refleja en cómo las sociedades patriarcales han tratado de controlar el papel de la mujer y en diferentes épocas, aún en la actualidad, como veréis en los islámicos, la mujer sigue siendo un instrumento, pues diríamos incluso a veces un instrumento sexual, un instrumento de baja categoría para los hombres. Y esto se sigue practicando, luego señal de que no hemos avanzado tanto en la historia. Lilith, al negarse a ser subordinada, fue castigada y convertida en una figura de miedo y de ofensa, simbolizando la represión de la independencia femenina. En tiempos recientes, Lilith ha sido adoptada por el movimiento feminista como un símbolo de resistencia y de empoderamiento. Hoy creo que también ese movimiento se excede en muchas cosas, pero ahora podéis entender que todo esto, al ser kármico, lo que hace, de alguna manera, es que venimos a invertir el proceso. O sea, lo que se pretende es invertir el proceso. El poder ha sido siempre, hasta ahora, de los varones, de los patriarcas, de los hombres, y ahora se pretende que sea al revés. Cuando lo que tenemos que llegar a entender es que somos iguales, que era lo que en realidad cuando se creó Adán y Lilith eran para el papel que tenían que desempeñar, ser iguales en el paraíso. Pero Adán ya sacó su ego masculino y se negó a aceptar esa situación. Por lo tanto, Lilith representa la lucha por los desafíos de las normas establecidas, que creemos que esto es una invención ahora de esta época moderna. No, esto lo único que se hace es seguir la tradición que ya se empezó incluso con la primera humanidad. ¿Qué pasó? Pues que desde la literatura hasta la música, Lilith ha sido retratada como un icono en la lucha femenina. Su historia se identifica con aquellos que se resisten a ser marginados, que pretenden que todos los seres humanos de la creación seamos iguales y luchan por esa igualdad y por el reconocimiento en un mundo dominado por estructuras patriarcales. La historia de Lilith nos hace reflexionar cómo estas historias antiguas siguen de alguna manera vigentes en nuestra época, o sea, en la actualidad, en nuestro tiempo, y que a pesar de todos esos miles de años transcurridos, no se ha avanzado tanto como deberíamos de haberlo hecho si hubiéramos estado gobernados o hubiéramos estado simplemente guiados, porque la religión puede ser buena o puede ser mala. Gracias a la religión hemos mantenido el poco contacto que nos queda con nuestra fuente espiritual. O sea, de alguna manera son los únicos que de alguna manera nos han hecho pensar que no solamente tenemos un cuerpo, también tenemos un alma y después de un alma también tenemos un espíritu. Entonces, las religiones han hecho cosas buenas, porque si no, quizá hubiéramos perdido ese contacto durante muchísimo antes, en la época de la historia. Pero
también nos han utilizado para llevarnos por el camino que ellos quieren o que ellos querían, como mantenerse en ese celibato. ¿Por qué? Un sacerdote que representa a Dios o que de alguna manera habla o expande la palabra de Dios. Debería de ser de Dios o de la fuente, no del Yahvé, del Dios falso que hablamos en otro vídeo y que lógicamente ese no es en realidad. Pero como ese es el que domina a la raza humana, es el que ha permitido que esas religiones nos mantengan siempre aquí, en oscuridad y cerradas. Yo exploré, investigué, cuando empezaba en este mundo, pues investigué muchísimas religiones y me introduje en algunas. Una de ellas, que además una chica ha hecho un vídeo que ha extendido esta semana, que yo en su día lo comenté en aquella época que estaba yo trabajando en Radio Élite y comenté esta historia particular mía, y automáticamente recibí una llamada diciéndome que por qué contaba esto. Lo cuento porque es verdad, porque me pasó a mí y lógicamente no tengo por qué ocultar. Yo, como no sabía dónde estaba esa verdad, buscaba las verdades en todas partes. Y yo simplemente como observadora, pues entré en los testigos de Jehová. Solamente estuve año y medio. Iba los domingos, solamente escuchaba sus sermones, los sábados por la tarde, no me acuerdo. Y tuve la ocasión el universo me puso dos pruebas evidentes de que realmente eran otros manipuladores y otros controladores. La primera fue que el chico que a mí me hacía el estudio cada semana, porque venía a casa a hacerte un estudio de la Biblia, de su Biblia, pues como todos, los católicos también tienen su propia Biblia, pues era un chico sincero que acababa de salir de anciano y ese realmente era de verdad. Era auténtico porque lo que hacía, lo hacía de verdad. Héctor se llamaba. Este chico murió por falta de sangre. También algo que fue cruel por parte del médico, porque le pusieron una bolsa de sangre en la mesita y le dijeron 2 horas te queda de vida. Si no te la pones, pues automáticamente ya sabes que te vas, que te marchas. Y entonces él dijo, sí, yo te firmo como que yo no quiero sangre, pero ellos también, que hay que respetar esa parte, tienen un sustituto de la sangre que es gelatina de hueso y que es más lento, pero también hace el mismo efecto. Pero este médico se negó en redondo a ponerle ese sustituto que él pedía. Con lo cual, él firmó que, lógicamente, voluntariamente no quería sangre, pero que el médico también se había negado a respetar lo que él había pedido. Con lo cual, el médico fue inhabilitado luego a 8 meses y porque cuando él falleció. Él falleció. Además, era una persona entrañable que me dolió mucho. Pero ese fue uno de los casos que yo contemplé, pero eso lo hizo de verdad, de corazón. En lo que creía, luchó por lo que creía. Pero en uno de esos estudios que se hacen, pues por lo visto había uno que visitaba a una chica y bueno, pues los estudios se hacen de muchas clases y en esa pues se hizo otro tipo de estudio y la chica quedó embarazada. Y yo ese día cuando voy al salón del reino de ellos vi un gran jaleo. Bueno, y yo digo, ¿qué pasa? Claro, como yo no estaba integrada, a mí todavía no se me contaban las cosas bien, pero claro, yo dije, voy a quedarme a ver qué pasa este día. Y había salido a la luz este embarazo, el que le hacía el estudio a esta chica estaba casado y, lógicamente, el anciano que correspondía se sube en la tarima y dice, hermanos, hoy es un día muy triste para nuestra congregación porque fulanito de tal, y aquel se pone de pie, faltando al cumplimiento de su deber, enseñándole la palabra de Dios a fulanita de tal, pues esta se ha quedado embarazada. Y lo cuenta así delante de todo el mundo y aquella se pone también de pie. Por lo tanto, se les castiga a 1 año
sin hablarles nadie. Yo alucinaba. ¿Quién tiene el poder y la autoridad para castigar? A nadie, a un año. Yo pensaba, ¿y su mujer le hablará o no le hablará? Claro, porque eso fue así. Bueno, pues yo digo, vamos a ver qué pasa aquí. Por eso me mantuve un año más. Yo ya sabía que eso ni era lo mío, ni era la realidad de la fuente que yo buscaba, ni mucho menos. Pero quería saber en qué terminaba eso y lo quería ver personalmente, no que me lo contaran. Quería vivirlo personalmente. ¿Qué pasó? Pues esta chica iban allí al Salón de Reino los domingos, ni a él lo saludaba nadie, ni a ella tampoco. Llegó el día de dar a luz, la chica tuvo un niño precioso y nadie, ella siguió yendo, nadie se acercó a ver a ese bebé. ¿Qué culpa tiene un bebé? Pero vosotros, ¿qué clase de seres sois? Claro, yo me fui a acercar al bebé y la mujer de este que había fallecido, que era con la que yo iba, me dice, no le podemos hablar. Digo, perdona, yo todavía no pertenezco a vosotros. Yo la voy a saludar, le guste a quien le guste. No debes hacerlo, porque esto es ir en contra de las normas. Digo, es que yo no estoy en vuestras normas, ni estoy bautizada ni me voy a bautizar. Pero esto es cruel e inhumano como no se puede ver más. Y yo la saludé. La chica se quedó, pero ella no me dijo nada, como diciendo, no puedo hablarte porque no es correcto y me pueden castigar más aún. O sea, aquí, que luego, por cierto, las viudas viven de maravilla cuando se mueren porque toda la congregación las apoya. O sea, entre ellos, los negocios, la industria, no te lo puedes imaginar cómo funciona, pero entre ellos, una congregación cerrada y bien cerrada. Y hablo por experiencia propia, igual que lo conté en su día en Radio Élite, en la emisora donde trabajaba entonces. Llegó el día que dio a luz esta niña, esta persona, y todo el mundo, cuando llegamos allí, yo digo, bueno, hoy hace el año del castigo, el niño ya tenía 3 meses. Hermanos, hoy es un día maravilloso para nuestra congregación, porque fulanito de tal, y aquel de pie, y menganita de tal, hoy cumplen el castigo y es el día que regresan de nuevo a los miembros de nuestra congregación. Se acerca todo el mundo a ver al niño con un regalo en la mano, abrazarlos. Yo no podía creer lo hipócritas que son. No me podía imaginar lo hipócritas que pueden ser estas gentes. Luego me introduje también en los Rosacruces, que ya ahí estuve menos tiempo, pero los Rosacruces basan sus enseñanzas en lo masculino y en lo femenino. Y ahí la verdad es que aprendes mucho, pero también tienes que hacer cuando entras como un contrato que en ningún momento puedes revelar absolutamente nada de lo que ellos te enseñan y en el momento que te marchas tienes que devolver todos los cuadernos que te han mandado y que te han enviado. Entonces, yo no es que he leído mucho, es que yo he sido de las que he investigado personalmente y pasándomelo por mí, qué es lo que había detrás de cada situación en la que yo consideraba que era un poco rara. Volviendo al tema, ya lo he comentado simplemente como anécdota, cómo nos controlan y cómo nos manejan. Y os puedo asegurar una cosa, la mayoría de la gente que está en esta congregación, yo llegué a tener grandes amigos ahí que los sigo conservando, son testigos de que ellos son sinceros, o sea, ellos no se dan cuenta del engaño que hay ahí. Aquí hubo el fundador de los testigos de Jehová de aquí, de esta zona, llegó un momento en que tuvo una anécdota importante en que era una persona muy espiritual que al final salió su parte espiritual. Un día iba a la glorieta a trabajar, iba a su trabajo, perdón, y en la glorieta de aquí encuentra 2 seres enormes de luz que lo estaban esperando. Él se asustó tanto que salió corriendo, se fue a su casa y se acostó y dijo que estaba enfermo, no fue a trabajar ese día. Porque este hombre era
pura bondad, pero pura ignorancia. Al día siguiente se levantó para trabajar y exactamente igual los dos mismos seres en la misma glorieta. Y él se fue además esta historia la ha contado él en otra emisora en Radio Pepito, con la cual yo también trabajé después, que aquí le llamaban Onda 15, y él me pasaba luego mensajes que yo transmitía a través de la emisora. Os estoy hablando del año 90, 91, 92. Fue este tiempo. El segundo día que vio estos seres, se va a la policía y dice, mire, me están persiguiendo dos seres muy altos que yo no conozco y no sé quién es. Claro, la policía se rió y no lo entendía. Y en vista que él se negó a seguir a trabajar, a salir, pues entonces, ¿qué hizo? Pues en su misma casa se le presentaron estos dos seres. Inmovilizó a los miembros de la familia y le dijo, en vista de que no podemos hablar contigo, venimos a decirte, el sitio donde estás no es el ideal, tienes que salir porque vas a emprender una labor nueva y nos vas a servir de mensajero a nosotros. De hecho, yo a este hombre lo conocí porque un día llamó a mi puerta y cuando yo abrí, hacía muy poco tiempo que yo había abierto consulta, muy poco tiempo, pero ya había empezado en la emisora de Onda 15 a trabajar y me trae un mensaje, me dijo, ¿usted es Mavi Fernández? Digo, pues sí, dice, pues esto es para usted, con unas letras así de grandes, y este hombre hay que decir que no sabía leer ni escribir, con lo cual esto no era una letra suya porque estaba de renglón a renglón escrita. Y yo me sorprendió y me dijo, cuando usted lo lea, pues ya a través de la emisora ya se pondrá usted en contacto conmigo. Cuando yo leí ese mensaje quedé alucinada porque era la historia de mi vida, quién era yo y lo que tenía que hacer interpretar aquí. Con lo cual me decían, sigue a este chico a este hombre porque tú vas a leer los mensajes que él te va a transmitir más adelante. Pero, ¿qué hizo? ¿Cómo reaccionaron? Que es a lo que íbamos. ¿Cómo reaccionaron la congregación? Él entonces era el fundador, pero ya no era simplemente anciano, seguía siendo. ¿Cómo reaccionó esa congregación? Pues le hicieron hasta una Biblia de bolsillo, porque decían que era Satanás el que estaba encima y lo quería desviar y se lo quería llevar a su terreno. Uno de ellos se lo llevó un día al campo, que el hombre me lo contaba y alucinaba. Y le dijo, a ver, si yo te digo, Alfonso, si yo te digo que hay un burro volando, ¿tú lo ves? Y le dijo, ¿qué me has traído a mí aquí? ¿A decirme que estoy loco? Pues no, perdona, no estoy loco. Lo que estoy viviendo, lo estoy viviendo. Y es así. De hecho, llegó a tener tanto miedo que me trajo un día unos escritos y me dijo, si a mí me pasa algo, esto lo publicas. Lo debo de tener archivado por alguna porque aquello pasó, yo nunca saqué esos, ni tan siquiera los leí, pero son tan fuertes, son cifras, son cosas que realmente, si se los enseñas a la congregación, la mitad de los testigos se van. Pero que él las guardaba y las conservaba. Y tenía miedo de las represalias que puedan ir. De hecho, a mí, cuando yo lo conté esto en la emisora, a mí me llamaron directamente de Madrid. Alguno de aquí dio el bocinazo y me llamaron para decirme que cuidado con lo que hablaba. Perdón, lo que hablo es cierto y a mí el que venga a decirme que las experiencias de mi vida son mentiras. Tú me puedes decir que lo que yo en un libro es mentira, pero lo que vivo personalmente, eso no me va a decir a mí nadie que es mentira, ni vosotros ni nadie. Y esta semana en un YouTube una chica contaba exactamente que también la habían amenazado porque se había salido y contaba exactamente las mismas historias, que incluso castigaban a la gente que lo hacía mal a no hablarles y incluso los mismos de su casa, la misma familia le podía dirigir la palabra durante ese tiempo que estaban castigados. Pero ¿quién somos nosotros para castigar a nadie de esa forma? Esto es algo que los testigos de Jehová que son sinceros y realmente lo viven de corazón, se tendrían que plantear. ¿Cómo
pueden obedecer las normas de una persona que no es nadie, para castigar a dos un año sin hablarles nadie, porque no porque no entran en sus normas o porque simplemente se las han saltado. Somos humanos. ¿Perfectos quién hay? ¿Ese que dirige ese castigo es perfecto? Seguro que sí. Por cierto, ya para terminar el vídeo, me he extendido un poco más de lo que pensaba. En el pasado hemos tenido, en este pasado cercano, hemos tenido un personaje llamado Lilith, que ha marcado muchísimo la historia y ha dominado mucho, con un personaje con mucho dominio y autoridad en la historia actual en el mundo. ¿Sabéis quién es? La reina de Inglaterra. Su nombre auténtico era Lilith, que por cierto comentan algunos compañeros, que su alma ha sido simplemente trasladada al cuerpo del hijo de su nieto de Harry, el pelirrojo, el hijo de Carlos y Diana, a la niña que tuvieron, la última niña que tuvieron, que por cierto también se llama Lilith. Y después de esta historia que os acabo de contar, ahora ya en el próximo vídeo sí que vamos a hablar, porque además esto era importante comentarlo, sí que vamos a hablar ya de quién era la serpiente, qué papel ha interpretado la serpiente en la humanidad y cómo también se le ha dado la vuelta que le ha convenido a estas religiones y a estos gobernantes. Así es que hasta la próxima semana, amigos. Bendiciones para todos. Os amo.